Niños de cuarto grado de la institución educativa Libertad School. En el área de ciencia y tecnología, en la clase de hoy hablaremos sobre los niveles de organización de los seres vivos. Y el propósito de la sesión es reconocer los niveles de organización de los seres vivos en el ecosistema. ¿Cómo estamos organizados los seres vivos en el ecosistema? ¿Sabes cómo estamos organizados los seres vivos? ¿Sabes qué son niveles? ¿Conoces el significado de población y comunidad? No olvides responder estas preguntas con tus saberes previos, sin necesidad de buscar en una fuente de información. Para saber, ya una vez que tú escribas tus respuestas, para saber si estuviste o no en lo cierto, vamos ahora a verificar la teoría que te... Niveles de organización de los seres vivos. Todo lo que nos rodea, cada miembro de la naturaleza, se interrelaciona entre sí. No olvidemos que todo ser vivo cumple funciones básicas que eran la nutrición, la relación, función de relación y función de reproducción. Y esta vendría a ser o está relacionada con la función de relación. En donde en un ecosistema definido que va a proporcionar algo adecuado para la vida de todo ser vivo que esté en él. Los ecosistemas son variados y deben proteger su equilibrio para seguir obteniendo beneficios de ello. Por eso se debe cuidar y respetar el ambiente, porque todos tienen derechos de vivir en él. Respondiendo a la pregunta inicial donde dice ¿cómo se organizan los seres vivos en un ecosistema? Pues bien, los seres vivos en un ecosistema se organizan formando lo que es poblaciones, comunidades y por último ecosistemas. Pero para formar una población, primero tenemos que decir que es un individuo. Un individuo es todo ser individual. Por eso viene la palabra individuo. Es como la unidad de algo. La población vendría a ser ese conjunto de individuos que pertenece a una misma especie y vive en un lugar determinado. La comunidad viene a ser el conjunto de poblaciones de diferentes especies que viven en un lugar determinado. Y el ecosistema vendría a ser el conjunto de todos los factores bióticos, es decir, que tienen vida, y los factores abióticos, aquellos que no tienen vida, en un lugar y todas las relaciones que hubiera. Ante eso también tenemos que conocer dos términos, el hábitat y el nicho ecológico. El hábitat es el lugar dentro de la comunidad donde un individuo, ya sea un animal o sea una planta, se encuentra alimentado. ¿Encuentra qué? ¿Qué va a encontrar en él? Un alimento y protección. Por ejemplo, el hábitat de los peces. ¿En dónde habitan los peces? En el agua. ¿Ok? El nicho ecológico. El nicho ecológico viene a ser la función, el papel que desempeña cada ser vivo en el ecosistema. Por ejemplo, tenemos el oso. Un oso se va a alimentar de peces. Ese es su papel dentro del ecosistema. ¿Qué función es entonces? ¿Cuál es su nicho ecológico? Es un depredador. Acá tenemos un ejemplo de las personas, en este caso del ser humano. Empieza por el individuo. Una sola persona es el individuo. Esta persona, al conformar el conjunto, varias personas de individuos, vendría a formar una población. Tenemos, por ejemplo, acá, esta persona ahora con la familia. ¿Hay un integrante diferente? No, todos vendrían a ser de la misma especie. Entonces vendría a formar una población. Esta población ahora, ya sabemos que tiene que estar conformado de 2 a más de la misma especie. Acá tenemos
2, 3, 4, 5, 6. 6 personas. El ser humano es un ser, es una especie. Entonces tenemos acá tenemos la población. Pero acá ya en la comunidad vendría a ser el conjunto de poblaciones. Acá tenemos dos poblaciones. Una población que vendría a ser humana y la otra población que vendría a ser animal, pero en este caso de la especie canina, ¿cierto? Acá tenemos 3 perritos, conforman una población. Y estas 2 personas, ya como es más de uno, no olvidemos que una población lo viene a conformar de 2 a más. Como acá hay 2 personas, tenemos una población de personas o de humanos. Entonces, una y 2 poblaciones. Y como hay 2 poblaciones, sería una comunidad. El ecosistema está conformado por factores bióticos y factores abióticos. ¿Cuáles vendrían a ser los factores abióticos? Los que no tienen vida, por ejemplo, la casa, por ejemplo, el auto, el aire, el suelo, vendría a ser un factor, o los factores abióticos. Y los factores bióticos, los árboles, las plantitas que están por acá, y los mismos vendrían a ser las personas, en este caso el perrito que está ahí. Eso vendría a ser el ecosistema. Cuando ya no hablamos de comunidad, sino también intervienen los factores inertes, los que no tienen vida. Entonces, de esa manera se forman los niveles, desde un individuo hasta formar un ecosistema.